Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy día voy a comentar un poquito sobre un artículo de estudio de la revista Atalaya, de los Testigos de Jehová, una revista que por lo demás es de uso público y que se estudia en una de sus reuniones que también es considerada una reunión pública, es decir, que puede asistir cualquier persona que eh, tenga interés en ver de qué se trata en las reuniones, cuáles son los temas y hasta incluso, si se atreve, puede participar con un comentario del estudio, en este estudio de la revista La Atalaya. Y esta revista que se estudió ahora, la semana del 22 al 28 de junio 2020, el tema se llamaba, los llamó amigos, refiriéndose precisamente al trato de Jesús y sus seguidores o sus discípulos. Y yo quiero centrarme básicamente en uno de los subtemas que dice cómo hacernos amigos de Jesús. Y allí hay varios párrafos que van detallando o van dando una idea de cómo nosotros nos hacemos amigos de Jesús. Eh, Uno de ellos, párrafo 10, dice, por ejemplo, voy a leer algunos extractos: no trató a sus discípulos como si fueran sus esclavos, aunque era su amo, los trató como amigos y les reveló sus pensamientos y sentimientos más profundos. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué dejan fuera el texto de Mateo capítulo 12, 46 al 50, cuando Jesús, refiriéndose precisamente a sus discípulos, a sus seguidores, cuando se le informa, él está dando un, un, un discurso, está hablando a una muchedumbre y le dicen, mire, tu madre y tus hermanos están esperándote afuera, y él dice, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que interesante hacerle la pregunta a los testigos de Jehová por qué este texto, este pasaje, lo dejaron fuera de consideración en este análisis que hacen del cómo nosotros podemos hacernos amigos de Jesús. Y después dice el párrafo 11 que nosotros debemos pensar y actuar como Jesús. Y uno de los párrafos dice que Jesús era alguien que tenía la cualidad y la capacidad de perdonar. Entonces, como perdonaba, no era alguien que fácilmente se sintiera ofendido. Es más, me llamó la atención lo que dice una parte ahí del párrafo. Dice, y no congelaba a la gente en el tiempo recordándole sus errores una y otra vez. Bueno, la Watchtower, testigos de Jehová, en esto no se acercan mucho a Jesús. No demuestran ser realmente amigos de Jesús como ellos quieren decirlo. Y después, en el párrafo 12, ellos dicen que para hacerse amigo de Jesús hay que apoyar a los hermanos de Cristo. Y aquí quiero hacer una aclaración. Los testigos de Jehová hablan, y más de alguien lo debe haber escuchado, de dos grupos de personas. Un grupito especial, dicen ellos, de cristianos que tienen la esperanza de ir al cielo a gobernar como reyes sobre la tierra, y otro grupo que va a vivir acá en un paraíso, aquí en la tierra, es decir, un grupo inferior, de una categoría, por decirlo así, inferior. Entonces los líderes hoy día y otro grupo más que forman parte, existen o viven todavía hoy, y se dice acá que nosotros, si quisiéramos ser amigos de Jesús, tenemos que apoyarlos a ellos. ¿Y cómo los apoyamos? Dice que lo apoyamos predicando las buenas nuevas del reino. Es decir, siguen con el tema de que los testigos de Jehová tienen que seguir predicando, 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 porque
esa es la labor que hay que hacer hoy día. Pero en uno de los párrafos viene un detalle interesante. Ellos dicen que no son buenos para pedir dinero como hacen otras iglesias, que piden el diezmo, que piden el 1% a sus feligreses. No, nosotros no somos así, no hacemos eso. Pero ¿qué dice este párrafo? ¿Cómo nos hacemos amigos de Jesús y de Jehová? Dando o usando nuestras riquezas injustas, refiriéndose a que los testigos de Jehová tienen que donar fondos para lo que ellos llaman la obra mundial, la construcción, el mantenimiento de sus instalaciones, es decir, donar plata para la sociedad Watchtower. Entonces, ¿cómo es eso de que ellos no piden plata a sus feligreses, no hacen colectas, pero aquí sutilmente le están diciendo: ustedes tienen que aportar si quieren ser amigos de Jesús, tienen que aportar de sus recursos, de sus riquezas injustas. Y en el 14 dice aquí, interesante, que hoy día ha habido mucho movimiento en los testigos de Jehová. Ellos hablaban de que ellos crecían y crecían, pero hoy día muchos se han ido. Y como se han ido muchos, han tenido que ir haciendo ajustes. Entonces, en un lugar donde habían, por decir, 7 congregaciones o 10 congregaciones, han tenido que reducir a 5 o a 6, porque ya los salones se estaban quedando vacíos. Ellos dicen: no, es para utilizar mejor el salón. No, es porque los salones se estaban quedando sin feligreses. Y por eso, obviamente, han tenido que hacer esos ajustes. Entonces, ellos aquí le están aconsejando a sus feligreses que acepten estos cambios, estas modificaciones que se hacen a veces, porque es bien sabido dentro de los testigos de Jehová que hay algunos que prácticamente no tienen relación con otros, aunque Jesús dijo que la marca que iba a identificar a sus seguidores iba a ser el amor, pero dentro de los testigos de Jehová algunos no se llevan tan bien como dicen, no se tratan con tanto amor como dicen, y es más, como existe una estructura, un orden respecto de la ubicación donde usted viva. Bueno, si usted vive en lugar X, le corresponde reunirse en tal parte. Pero resulta que si en ese lugar también se reúne alguien que me cae mal, no voy. Y había, me recuerdo, muchos que se reunían donde no le correspondía, precisamente para no encontrarse con ese testigo o con esa familia con la que tenía problemas y con la que se llevaba muy, pero muy mal. Así que ellos terminan diciendo de que hay muchos beneficios si uno acepta esta invitación de ser amigo de Jesús. Vamos a recibir su apoyo, dice, su amor, y además vamos a vivir para siempre, y también vamos a tener amistad con Dios. Amistad con Dios, no hijos de Dios. ¿Por qué hablan ellos de amistad con Dios? Porque precisamente los testigos de Jehová consideran que solo este grupito pequeño de los 144.000 que son especiales, son escogidos, se les puede considerar como hijos de Dios. De hecho, yo estoy repasando aquí una atalaya del 15 de enero del 2010 y en parte en uno de los párrafos dice: como la primera pareja humana pecó, nacimos alejados de Dios y por lo tanto no podemos o no podíamos ser considerados hijos suyos. Desde aquel momento toda la humanidad ha vivido apartada de Él. Aún así,
cada uno de nosotros puede pedirle a Dios, a Jehová en este caso según ellos, que lo acepte en la familia de siervos suyos. Y aparece una notita que explica que las otras ovejas, y para el que no es testigo de Jehová, las otras ovejas se le denomina a todos los testigos que no son parte de este grupito especial que tiene la esperanza, según su interpretación, de ir al cielo y de gobernar con Jesús desde los cielos, y que está limitado a esa cantidad de 144.000 personas. Bueno, las otras ovejas, es decir, todos los otros testigos, ellos, dice, no llegarán a ser hijos de Dios sino hasta que termine el milenio. Sin embargo, desde el momento en que se dedican a Jehová pueden llamarlo Padre, es decir, podemos llamar Padre a Dios, dicen ellos, pero no somos hijos de Dios. O sea, hay como una contradicción ahí. O sea, ¿cómo llamo Padre a Dios? Pero la verdad es que no soy hijo de Dios. Entonces, sería bueno, y aquí quiero dejar planteada la pregunta, porque yo sé que los testigos de Jehová eh, ven videos que tienen prohibido ver. Todos los videos que suben eh, quienes están fuera de la organización no debieran verlo los testigos de Jehová, pero yo sé que muchos lo ven. Entonces, y si usted no es testigo o está estudiando, hágale esta pregunta. ¿Por qué dicen ustedes que nosotros no podemos ser considerados hijos de Dios? Y pregúntele, ¿por qué en su Biblia entonces dice que todos los que viven guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios? Pregúntele. Ahí en Romanos 8, 14 y 15 en su Biblia está. Lo dice. Después en las buenas nuevas o buenas noticias, porque ahora ya hicieron un cambio ahí, según Juan, dice, todos los que sí lo recibieron les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios, porque demostraban fe en su nombre. Acá decía que había que demostrar fe en el nombre de Dios, o de Jesús en este caso, para ser considerado hijos de Dios. O muéstrele Gálatas 3:26, pregúntele, ¿por qué dice ahí, de hecho todos ustedes son hijos de Dios? Por su fe en Cristo Jesús. No un grupito puntual, no un grupito separado, no un grupito especial, como ellos lo creen y como ellos, ¿no es cierto?, lo interpretan. Y en la carta de Juan capítulo, la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 1 dice, miren qué amor tan grande nos tiene el Padre que nos llama hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no ha llegado a conocerlo a Él. Entonces, es interesante saber que siguen enseñando cosas contradictorias. Porque dicen, no, los seres humanos en general, eh, independiente de la religión que sea, no pueden ser considerados hijos de Dios. O sea, nadie es considerado hijo de Dios. Solamente un grupito especial de nuestra organización, ni siquiera todos, ni siquiera la mayoría, porque ese grupito hoy día eh, es un porcentaje muy pequeño de los testigos de Jehová. Si consideramos que ellos son alrededor de 8 y tantos millones de testigos en todo el mundo y solo un grupo de 20.000 y algo se consideran parte especial y se consideran los hijos de Dios por adopción. Entonces, ¿qué le parece esta contradicción, entendiendo de que en la Biblia se enseña otra cosa? Se enseña que el ejercer fe en Jesús es algo que lo puede hacer usted, ¿no es cierto?, hijo o ser considerado hijo de Dios y obviamente un hermano de Jesús. Pero no, para ellos es un grupo puntual y especial. Seguimos mintiendo, ¿no? Seguimos mintiendo y seguimos creyéndonos superiores a los demás. Eso quería comentarles brevemente. Nos vemos en un próximo video.